decimos gracias. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros, Señor Dios. Hoy exaltamos tu nombre, Señor Dios. Hoy exaltamos tu nombre, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor. Porque tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias. Gracias porque podemos sentir ese gozo y esa paz que solo tú das, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor Dios. Gracias por tu amor, Señor Dios. Gracias por ese abrazo que tú nos estás dando en esta mañana, Señor Dios. Gracias por esos abrazos que tú estás dando a través, Señor Dios, de esas redes, Señor Dios. Porque para ti no hay imposible, Señor Dios, porque para ti, Señor, no hay barreras, Padre Celestial, porque para ti, Señor Dios, si te buscamos de corazón, Señor Dios, tú estás ahí con nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy exaltamos el nombre del Señor, amén, Amén. y damos gracias al Espíritu Santo porque está en este lugar, amén. Gloria a Dios. Invito por acá al pastor que sea pasando por este lugar, Amén. que el Señor nos continúe bendiciendo, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sea su nombre para siempre bendito y alabado. En esta mañana damos un caluroso saludo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a cada persona que hoy se conecta con nosotros, que hoy está reunido a través de las redes con nosotros. Una bendición grande de parte del cielo y un abrazo fraternal de la iglesia Misión Internacional, Fuego y Poder de Dios y de este servidor. Agradecemos a cada persona que hoy se une a este servicio y que sea el Dios de la gloria en medio de su casa, de su familia, bendiciéndole, y que sea Dios dando la sabiduría y el entendimiento para entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta hermosa mañana. Entonces, mis hermanos, vamos a decirle al Señor que en esta hora sea Él abriendo nuestros ojos espirituales para poder ver la gloria y la majestad de nuestro Dios. Que sea quitando nuestra sordera espiritual, abriendo nuestros oídos para poder escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y que sea abriendo las puertas de nuestro corazón para que la palabra que hoy es expuesta y cada mensaje que damos quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Porque, mis hermanos, es tan agradable poder compartir la palabra del Señor, y en esta mañana le damos gracias a Dios porque nos permite un día más estar delante de su presencia. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, en esta mañana es un gran privilegio poder estar nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Es algo que tenemos que hacer, es algo que el Señor dijo que teníamos que hacerlo todos. Esto no es de una cierta persona, es de todos aquellos que hemos creído en el mensaje de salvación. Y tenemos que ser personas que no egoístas, porque muchas veces está ese egoísmo, está la indolencia en el corazón del hombre, y entonces decimos, no, yo ya tengo mi salvación, yo estoy seguro de que soy salvo, y entonces no le predico el evangelio a nadie más porque lo que me interesa es mi salvación. Pero déjenme decirle, hermanos, que todo mundo necesitamos de esa salvación. Todo mundo necesitamos de ese encuentro con el Señor, de ese regalo el cual Dios ha establecido y ha dado para toda la humanidad. Y tenemos que predicar el evangelio, y hay mucha gente que tal vez no va a creer en la palabra del Señor. Pero la gran realidad es que
mi hermano, amigo que me escuchan, si hay personas que no creen en el Evangelio, que no creen en la palabra del Señor, el problema es de ellos, no es de Dios. Tampoco es el problema del siervo, de la persona, del líder que lleva el mensaje. Porque aunque no crea, llegará un día en el cual tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor y allí será el juicio. Y el Señor tiene establecido ya un último día. Y entonces allí es cuando nos vamos a dar cuenta si era verdad o no era verdad. Pero yo les aseguro, mis hermanos, que es una gran realidad. El Evangelio es una verdad. Cristo es una verdad. Y por eso tenemos que cada día nosotros caminar en esa obediencia, en esa sujeción delante de Dios, mis hermanos. Si muchas veces nosotros somos obedientes a las cosas del mundo, obedientes a otras cosas, somos sujetos muchas veces a pasiones, sujetos al mundo, ¿por qué no nos sujetamos a Dios? ¿Por qué no caminamos en obediencia delante del único que tiene el poder para sacarnos de cualquier dificultad? Muchas veces nos doblegamos delante de cosas, de algo creado, pero no nos humillamos delante del Creador. El que pagó a través de su Hijo un precio para que hoy nosotros pudiéramos estar con vida, con salud, con gozo en nuestro corazón, porque es un gozo, mis hermanos, en esta mañana poder compartirles el Evangelio de Jesucristo. Entonces este Evangelio que ha sido establecido para toda la humanidad, mi hermano, hay que hablarlo, hay que predicar la palabra del Señor, hay que decirle a la persona que está por allá tal vez perdido, que hay una esperanza, que esa esperanza se llama Cristo Jesús. No nos guardemos estas cosas solo para nosotros. Nosotros ya tenemos algo seguro porque tenemos la seguridad de una salvación, pero ¿qué de aquellas personas, de aquellos que no han querido? Hay que insistir nuevamente. Hay que volver a hablarles de la palabra. Muchas veces, mis hermanos, nos desanimamos porque le hablamos el Evangelio a ciertas personas, pero ellos hacen caso omiso. Y cuando nosotros nos damos cuenta es que están asistiendo a otro lugar, están escuchando la palabra y es un gozo. Por eso no debemos desanimarnos. Prediquemos el Evangelio, que vayan a un lugar de sana doctrina, está bien, sea el cual sea, porque Dios está en todo lugar, pero tenemos que predicar. Y esto se llama obediencia porque el Señor dijo que teníamos que hacerlo. Y muchas veces por esa desobediencia, por no sujetarnos a las cosas de Dios, Dios es que se enoja. Dice la palabra del Señor que el hombre es el único culpable de la situación por la que estamos pasando. Nosotros mismos somos los culpables. Porque siempre hemos escuchado, mis hermanos, que Dios es amor. Y eso es una gran realidad. Desde el comienzo, tal vez de nuestra vida cristiana, o antes de nosotros conocer verdaderamente el propósito de Dios, nos han enseñado que Dios es amor. Y nos deleitamos en esta situación porque Dios es amor, porque eso es una verdad. Pero no hemos entendido que Dios también es un fuego consumidor. Que Dios nos llama con amor, pero también nos llama con dolor. Porque tiene un propósito, dice la palabra del Señor, porque no queriendo que nadie se pierda. Y cuando Dios tiene ese propósito con cada uno de nosotros, Él hará lo que sea. Pero Él cumple su propósito en nuestra vida, porque Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Creamos o no creamos, Él va a cumplir las promesas que ha establecido. Amén. Pero cuando nosotros somos desobedientes, nosotros hacemos doler el corazón de Dios. Hacemos que Dios se enoje. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos toda esta situación porque Dios se enoja, porque nuestra actitud es mala. Dios se enoja por muchas circunstancias que nosotros hacemos, por cosas que nosotros hacemos que no van de acuerdo al propósito de Dios. Dejamos tal vez las cosas del Señor para irnos tras de otras cosas. Y por eso el Señor habla en la palabra de la culpabilidad del hombre. Nosotros somos culpables muchas veces de la situación por la que estamos atravesando. Porque hemos sido desobedientes. El pueblo de Israel pasó una situación difícil por el desierto por su desobediencia. Porque ellos iban a pasar a una tierra donde fluye leche y miel.
dice la palabra del Señor. Pero por su desobediencia tuvieron que pasar muchas tribulaciones, muchos sucesos difíciles para ellos. Pero ¿qué pasó? Dios cumplió la promesa de entrar ese pueblo a la tierra prometida. No entraron los antiguos, los viejos, porque fueron los que cometieron aquellos pecados y se quedaron por el camino, dice la palabra del Señor, quedaron muertos en el desierto. Pero una generación nueva pasó. Por eso, mis hermanos, estamos viviendo estos tiempos en que nosotros somos personas que hacemos doler el corazón de Dios con nuestras actitudes. Pero si nosotros no le queremos servir a Dios, si nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece, mire, estén seguros, mis hermanos, Dios se proveerá de otro. No somos personas indispensables. Dios nos utiliza por su gran misericordia. Él ha llamado a toda la humanidad. Él no ha llamado a ciertas personas. Él no llamó a una persona porque es de esta característica, porque era bueno, porque no. Porque vemos a través de la Escritura que el Señor llamó gente que hacía cosas malas. Pero es el propósito de Dios, porque Dios es el que cambia y Dios es el que transforma nuestra vida. Es Dios. Por eso tenemos que ser obedientes y no hacer doler el corazón del Señor. Tenemos que caminar en esa obediencia, dejando todos los rudimentos del mundo, como dice la Escritura, y caminando, tratando de hacer cada día lo mejor para Dios. Porque es para Dios, mi hermano. Si usted le sirve a Dios, de Él vendrá una recompensa. Si predicamos el Evangelio, no lo hagamos para agradar a ciertas personas. Hagámoslo para que el corazón de Dios esté contento, para agradar a Dios. Caminamos en santidad, caminamos apartados de las cosas del mundo, dejamos de hacer muchas cosas que hacíamos antes, pero es para agradar a Dios. Es por agradecimiento, porque Él pagó un precio por nosotros. Pero esto no es conveniencia de Dios, esto nos conviene a nosotros. Porque Dios es Dios. Dios ya está con todo establecido, pero nosotros sin Dios nos falta todo. Cuando no está Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada, mis hermanos. Entonces la culpa de toda esta situación no es Dios. Muchas veces culpamos a Dios de ciertas situaciones por las que pasan. Dios, pero ¿por qué me castiga? Dios, ¿por qué aquello? Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene tú, hermano, y la tengo yo. Somos nosotros mismos. Y yo quiero, mi hermano, que vayamos en esta hora a la bendita palabra del Señor, y la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. Aquí el Señor comienza hablando de la culpabilidad del hombre, porque es que nosotros somos los únicos culpables y responsables de lo que nos sucede, y muchas veces de lo que pasa en nuestra familia, de todos los que vienen atrás. Y entonces es cuando nosotros hacemos enojar a Dios, y Dios dice que derramará su ira sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque somos impíos muchas veces. No tenemos piedad. Y cuando dice impío la palabra, es porque la persona no tiene piedad. Si yo tengo piedad, me duele que una persona se esté perdiendo y que nadie le hable de Cristo. Amén. Eso es impiedad e injusticia, porque no es justo que mientras que muchos se están perdiendo en la vida porque no ha habido quien les hable, nosotros también hagamos lo mismo, hagamos caso omiso de las cosas. Eso es injusticia. Y otros predican cosas a su conveniencia. Por eso dice la palabra que hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque pudiendo predicar un evangelio de verdad, predican un evangelio que no es acorde con el propósito de Dios. Y comienzan a predicar evangelios de prosperidad, evangelios de sanidades y todo. Todo esto ya está. Todo esto ya está, mis hermanos. Sabemos que si somos fieles a Dios, Dios nos va a recompensar en todo, porque dice la palabra que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. La Escritura dice que mientras que el pueblo caminó sujeto al Señor, dice que Él lo prosperó en gran manera.
pero es porque caminaron ese tiempo, anduvieron agarrados de la mano del Señor. Y el Señor les bendice, porque el Señor no es injusto. Pero no predicamos esto, porque predicamos es que pactemos con Dios, que hagamos una cosa y que Él va a bendecir como si Dios vendiera milagros. Dios nos bendice porque su misericordia es grande. Gloria a Dios. Dios nos bendice no porque seamos los mejores, es porque Él ha tenido compasión de nosotros. Porque Él miró la multitud y tuvo compasión de ella. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce se les ha manifestado, pues Dios ya se lo manifestó. Ya está. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Nosotros vemos las grandezas de Dios, vemos todas las cosas que Dios hizo para que el hombre pudiera disfrutar de ellas. Pero hemos dañado todas estas cosas, hemos dañado el propósito de Dios. Porque no hemos creído, hemos sido un poco tercos. Hemos cerrado nuestros oídos a la palabra del Señor. Y muchas veces creemos que las cosas no, Dios tiene que hacerlo. Porque Dios está obligado a hacerlo. No es así, mi hermano. Dios no está obligado a nada. Dios ya nos dio una vida, nos dio un paraíso donde estuviéramos viviendo. Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Qué más quiere que Él nos dé? Nos ha dado una oportunidad de conocerle. Nos ha brindado una salvación que es lo más grande que nosotros como pueblo de Dios y cualquier persona podría anhelar. Es la salvación. Y todo nos lo ha dado. ¿Qué más pedimos al Señor? Tenemos un techo, tenemos alimento. ¿Qué más podemos pedirle? Y somos todavía desobedientes. Hacemos enojar a Dios cada día por esta desobediencia. Dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos personas desagradecidas, malagradecidos somos nosotros. Dios hace ese milagro y como acabo de decir, creemos nosotros que es que Dios estaba obligado a hacerlo. No, Dios me tiene que bendecir. Dios me tiene que dar esto que necesito. Dios tiene y Dios tiene. Dios, ¿por qué Dios? Él es nuestro Padre. Y Él, si caminamos en obediencia, si caminamos sujetos a Él, Él nos lo va a regalar. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Deleítate en Dios, deleítate en la palabra. Deleítate buscando al Señor. Búscale ahora. Y Él le va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Que sean buenas, porque si son unas peticiones, pues tampoco. Pero estamos hablando de cosas que Dios nos va a regalar y Dios nos va a dar lo mejor. Porque Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da cosas buenas. Pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos un milagro del Señor. Recibimos lo que Dios nos regala por su gran misericordia y ni siquiera le decimos Dios gracias. Pero gracias ¿de qué? Si es que yo soy el hijo y Él tenía que dármelo. No. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Dice la palabra del Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En su racionamiento no, es que Él lo tenía que hacer. Como dicen muchas personas, dicen, no, es que mi papá y mi mamá me tienen que dar todo porque yo no les dije que me trajeran al mundo. Y cuestionan a los padres. No, es que mi papá me tiene que regalar, yo no dije que me tuvieran. Y no es así. Vino por un propósito de Dios. Muchas veces no fue ni siquiera pensado, no estuvo en la cabeza o en el pensamiento de un hombre o de una mujer. Pero Dios sí tenía esto ya en sus pensamientos y por eso viniste al mundo. Gloria a Dios. Por eso está aquí. No tiene el papá tantas obligaciones. Sí, como hijo, pero no es que tiene porque ¿por qué? Y recriminamos a nuestros padres, le decimos, pero es que yo no le estaba diciendo que me tuvieran. No es así, porque no vino por una voluntad de hombre, dice la palabra del Señor. Nosotros vinimos por voluntad de Dios. Porque cuántas parejas, cuántos matrimonios no han podido tener un hijo. Porque Dios no quiere. Y lo han intentado de todas las maneras, pero
no han podido porque no ha sido el propósito de Dios. Amén. Y dice el Señor, bienaventurado el hombre que llena a sus hijos. ¿De qué? Eso, llena su aljaba de hijos. Porque son una bendición. Son una bendición. Pero a veces nosotros nos rebelamos contra nuestros padres, endurecemos nuestro corazón, nuestros pensamientos son diferentes, creemos que nosotros tenemos toda la razón para reclamarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué a mí? Y sigue diciendo la palabra del Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque sabio es aquel que teme al Señor. Sabio es aquel que hace lo que Dios dice que hagamos. Aquel que tiene temor al Señor, que tiene respeto a Dios, esa es una persona sabia. Aquel que deja todas las cosas del mundo, aquel que deja todo el pecado, todas aquellas cosas, todos los rudimentos para volverse a Dios, esa es una persona sabia. Gloria a Dios. Pero el insensato dice, no hay Dios. El insensato no cree que hay Dios. El insensato cree que todas las cosas las tiene porque él trabajó, porque luchó. Pero no se da cuenta que hubo alguien que le dio el permiso para hacerlo. Amén. Porque sin él, hasta el diablo tiene que pedirle permiso al Señor. Porque si no es por la voluntad del Señor, nada se va a hacer, nada se va a mover. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron al Dios creador del cielo y de la tierra, al que creó todas las cosas, al que nos creó a nosotros, y colocaron otro Dios. Colocaron un Dios que es una creación de Dios y lo coloca por encima de Dios. Y entonces vemos nosotros que adoran vacas, que adoran burros, que adoran serpientes, gatos, ratones, y esos son los dioses de ellos. ¿Y qué dice el Señor? Dice la palabra del Señor, y me dieron la espalda. No siguieron el propósito mío, se fueron tras de otras cosas. Y entonces en su angustia, entonces en su dolor, que le clamen a esos dioses, que le pidan a esos dioses, ¿qué va a hacer un ratón por mi vida, por mi salud, o una vaca? No, dice hermano, el único que tiene el poder para hacer grandes cosas en nosotros se llama Jesús de Nazaret. Él ya lo hizo, Él ya pagó. Y el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, rearguyéndonos cada día para que nosotros sigamos avanzando, para que nosotros sigamos el propósito de Dios, para que no dejemos todo tirado, pero cambiamos la gloria de Dios. Cambiamos la gloria de Dios por cosas que son corruptibles, por cosas que son corrompidas, por cosas que son contaminadas, y dejamos a un Dios santo, inmaculado, sin mancha, por seguir las cosas del mundo. Porque muchas veces es más fácil seguir las cosas del mundo, seguir el pecado, que seguir a Dios. Porque no nos gusta caminar en santidad, porque no nos gusta dejar las cosas vanas de la vida, las cosas que el Señor dijo que un día pasarían. No nos gusta y comenzamos a caminar en el propósito nuestro, no en el propósito de Dios. Y esto, mis hermanos, hacen enojar el corazón de Dios. Por eso dice que la ira vendrá sobre la tierra, que pronto vendrá, porque los tiempos son malos, dice la palabra del Señor, y los estamos viendo. Cada día la corrupción, cada día las cosas se tornan oscuras, hay tinieblas sobre la tierra. Pero déjenme decirles, mis hermanos, el Señor nos envió. El Señor te envió y me envió para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Para predicar un evangelio así a la gente, le guste o no le guste. No estamos por complacer a hombres, estamos para darle gusto y complacer al Señor. Amén. Gocémonos en la palabra del Señor, deleitémonos en lo que Dios dice, y Él va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por eso la gente vive muchas veces en unas situaciones tremendas, pero dice, no, es que Dios esto y que otro. No, nosotros mismos hicimos que Dios se enojara y nos entrega muchas veces en manos de los enemigos. Predicamos la otra vez, cuando el pueblo se rebela contra Dios, le da la espalda a Dios y Dios los entrega en manos de los madianitas y los amalecitas. Y los entregó por 7 años, predicábamos. Porque Dios muchas veces se cansa de estar insistiéndole al pueblo que se vuelva a Él. Pero cuando no, Dios no nos va a torcer un brazo para que nosotros le
El Señor es un Señor, es un caballero. El Señor es fiel a su palabra. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que Dios le da al pueblo una orden. Y es para que nosotros lo hagamos. Dios no le dice al pueblo que haga tal cosa porque no se le ocurrió otra cosa que decir. Dios cuando habla es porque nosotros necesitamos escuchar esto. Y mire, vamos al libro del profeta Jeremías. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy particular. El pueblo, mire que el pueblo es fregado. Nosotros somos fregados. Nosotros muchas veces vamos a Dios, Señor, guía mi vida. Señor, yo quiero que haga su voluntad en mi vida. Señor, yo quiero caminar en tus propósitos, y le decimos una cantidad de cosas a Dios. Pero cuando Dios comienza a tomar el control de nuestra vida, cuando Dios comienza a decir, Alipio tiene que dejar esto, Alipio tiene que dejar aquello, Alipio tiene que hacer esto, entonces me duele. Yo digo, no, Señor, es que yo quería, pero era de otra forma. Que tome el control, pero yo hago lo que quiera. No es así. No es así, mis hermanos. Si nosotros le decimos al Señor, toma el control de nuestra vida, tenemos que estar conscientes de que algo va a hacer el Señor. Y que va a haber cosas que nos van a doler. Que van a haber cosas duras que Él, porque va a quitar esto de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos un pecado, cuando nosotros tenemos esa lepra y comienza a quitar esa lepra de pecado, comienza a haber en nosotros dolor. Porque ¿cuántos no se duelen que le quiten las cosas del mundo? Hay gente que se duele, no, yo quería esto, pero Señor, que me quitara tales cosas, lo que no me va a doler, pero me está quitando algo que a mí no. Me está quitando de pronto una pareja que no es bendición para mí, una pareja que tal vez es un tropiezo, y entonces el Señor va a quitar aquellas cosas y a nosotros nos va a doler. Y entonces dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Hazanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y le dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hacer y lo que debemos hacer. Mire que algo aquí como muy particular. El mismo pueblo es el que busca al profeta Jeremías para que Jeremías interfiera o intervenga por ellos delante de Dios. Pero cuando Dios comienza a hacer las cosas, el Dios no quiere. Mire que ellos ni siquiera reconocen que era Dios de ellos. Ellos no. Porque le dice, ruega al Señor, a Jehová tu Dios, el Dios de Jeremías. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros podemos ver esta situación en el pueblo del Señor? Gente que no quiere comprometerse con Dios. Y entonces buscan a alguien, van a alguien, oiga, fulanito, ¿por qué no ora por esta situación? Ora por mí. Y es bueno orar por la gente. Pero yo no quiero comprometerme, yo solamente quiero el milagro. Yo solamente quiero que Dios obre en mi finanza, que obre en mi salud, que obre en mi familia, pero yo no quiero tener un compromiso con Dios. Entonces, órale a tu Dios, porque no es mi Dios. Órale a tu Dios a ver qué hace, a ver si Él coloca su mano y me saca de esta dificultad. Ore por mí para que Él nos guíe en el camino, pero yo no quiero comprometerme con Dios. ¿Y cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces hacemos esto? No queremos comprometernos con el Señor. Es duro, es difícil. Mire,
Muchas veces nosotros nos comprometemos con Dios. Le decimos, Señor, guía mis pasos porque yo voy a hacer esto. Y se queda en el camino. ¿Cuántos ministerios están en el camino? ¿Cuántos ministerios? Que el Señor ha dicho. El Señor ha dicho, yo soy, que usted es un evangelista, que usted es un profeta. ¿Y a dónde está ese ministerio? Señor, guíame, yo quiero tener esto, pero ¿qué? Se quedó en el camino del ministerio. Yo quiero ser un evangelista, pero Señor, yo necesito que otro ore para que este ministerio suba, pero yo ni siquiera me comprometo con Dios. No me comprometo con Dios porque es que no hago nada. No estamos haciendo nada, mis hermanos. Nos sentamos relajados simplemente, esperando que Dios obre en nuestra vida, que Dios haga cosas que decimos que Dios tiene que hacer. No, Dios no tiene que hacer. Pero nosotros no levantamos una mano para hacer nada. Pero queremos que Dios nos guíe. Pero ¿cómo nos va a guiar Dios si no colocamos nuestra vida delante de Él? Si no colocamos lo que Dios ha colocado en nosotros, lo volvemos a colocar para que sea Él quien nos da la fuerza para seguir avanzando y saliendo adelante en el propósito que Dios ya tiene para nosotros. Y entonces el pueblo dice, vaya, llore usted, Jeremías, vaya, dígale a Dios que nosotros necesitamos esto y que necesitamos aquello y nos vamos a comprometer. Dice que el profeta Jeremías les dijo, he oído y he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios, vuelve y dice tu Dios, te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová vuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Para qué? Para que obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios nos vaya bien. Ellos esto sí entendían que si hacían lo que el Señor les decía, les iba a ir bien. Entonces a mí me dicen, vaya por este camino, que por este no va a correr peligro. Yo le hago por ahí, por ese camino me voy, pero no quiero comprometerme, yo no quiero tener nada con él, solamente necesito el favor. ¿Y cuántas veces nosotros como pueblo de Dios buscamos solamente el favor de Dios? Y les dijo así, ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestro ruego en su presencia. Si os quedares quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Pero el Señor aquí les da una esperanza, pero también les da algo que les dice, quédense quietos. Quédense quietos en el lugar donde Dios lo ha establecido. Quédense en el lugar donde Dios los colocó. En el lugar que Dios dijo que allí los iba a plantar. Ahí debemos estar fieles a las cosas de Dios. Y Dios comenzará a moverse en favor de nosotros. Comenzará a moverse en favor de su pueblo. Cuando Dios establece un mandato, debemos cumplirlo. Dios no estableció unos mandatos en la Biblia solamente para que los leyéramos, para que supiéramos qué dice Dios, nada más, sino para tratar cada día de cumplir lo mejor que podamos, lo máximo. Dice que el profeta le habló al Señor y el Señor le da una respuesta, porque Dios siempre responde. Dice la palabra del Señor, ahora pues, oíd la palabra en el versículo 15, oíd pues la palabra de Jehová remanente, vea que eso era un poco de pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar a Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Porque es que la desobediencia es un pecado, y dice la palabra del Señor que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y entonces nosotros podemos ver que el Señor le dice, bueno, yo voy a hacer algo por ustedes, yo voy a hacer algo por este pueblo, pero no vuelvan atrás, no vuelvan a Egipto,
No vuelvan a la tierra donde un día yo los rescaté. Pero hacemos lo contrario. Cuando ya nosotros vemos que nuestra vida está mejor, que está solvente, entonces volvemos atrás. No nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. Volvemos a Egipto, y por eso dice el Señor que allí volveríamos. Cuando nosotros volvemos al mundo, cuando volvemos a echar para atrás y volvemos a las cosas que antes estábamos haciendo, vendrán cosas graves para nuestra vida. Al comienzo puede ser un tiempo como de refrigerio, porque muchas veces la gente sale y dice, no, me está yendo muy bien. Vea, cuando estaba en la iglesia me pasaba esto, cuando yo iba a la congregación era esto, cuando yo era cristiano me sucedían todas aquellas cosas, pero volví atrás, dejé aquellas cosas y ahora mire cómo estoy. Pero dice la palabra del Señor, lo que no sabemos, que Dios lo está colocando en un resbaladero. Dios lo está colocando en un lugar, pero no para bendición, porque por mucha plata que tenga no se la va a llevar el día que el Señor lo llame. Amén. Y entonces Dios se enoja porque nosotros hemos desobedecido a su bendita palabra. Y ya para terminar, mis hermanos, quiero que pasemos ahí al capítulo 44 de Jeremías. Nosotros tenemos que, como dice la palabra del Señor, humillarnos delante del Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, aquí en el libro de Jeremías 44. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están hasta el día de hoy asoladas, y no hay quien more en ellas. Miren, nosotros podemos ver, o el pueblo veía lo que Dios le había hecho al pueblo de Israel por su desobediencia. Pero este pueblo vuelve a lo mismo, hace caso omiso, como que si no le interesara. Y sigue haciendo lo que ellos querían. Dice, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, mire que el Señor se enoja, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Mire cuántas veces nosotros hacemos esto. Nosotros vaya donde fulano, no sabemos ni quiénes son, y comenzamos a rendirle culto a cosas que ni siquiera sabemos qué es. Y no le rendimos un culto al Señor que sabemos quién es el Dios, quién es el Dios de la gloria. Y entonces nos vamos tras de otras cosas. Dice, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, porque esto enoja a Dios. La idolatría enoja a Dios, es abominable delante de Dios cuando colocamos otros dioses, dioses que ni respiran, dioses que no andan, pero que les rendimos un culto a ellos. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Desde mucho tiempo, yo me recuerdo cuando a uno le hablaban de la palabra del Señor, busque de Dios, mire, y se acercaban, nosotros ya llegaron los evangélicos, y muchas veces les dábamos la espalda, muchas veces cerrábamos las puertas para que ellos no nos hablaran, rechazando la palabra del Señor. Y hoy cuando a nosotros de pronto nos sucede esto mismo, entonces tenemos que recordarnos que eso fue lo que nosotros sembramos un día, que fue lo que nosotros hicimos. Ahora sí dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Porque es que el mal que yo estoy haciendo no es solo para dañar a otras personas. Yo mismo voy a recibir la recompensa. Porque yo tal vez daño a una persona, pero yo tengo que rendirle cuenta a Dios. Un día voy a estar delante del Señor. Un día voy a estar delante de su presencia y el Señor me va a decir todas las cosas malas que yo he hecho. Y entonces nosotros hacemos cosas malas, pero nos estamos hiriendo nosotros mismos, estamos trayendo un mal para nosotros mismos, para destruir al hombre y a la mujer, al muchacho y al niño de pecho, dice la palabra del Señor, y de en medio de Judá sin que quede remanente. Porque un día dice la palabra del Señor que el pecador y el impío será desarraigado de la tierra, y que la tierra la heredarán los justos, los que han caminado en justicia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque ofreciste incienso
y pecasteis contra Jehová y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en su estatuto, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Todo lo que está sucediendo, dice el versículo 23 del capítulo 44. Todo lo que está sucediendo es porque nosotros hemos provocado esta situación. Nosotros hemos provocado que Dios se haya enojado contra la tierra, contra los moradores de la tierra, y estemos pasando todas estas situaciones. Estas pandemias, estos virus, estas enfermedades, no es por casualidad, es porque hemos sido desobedientes delante de Dios y hemos hecho enojar el corazón de Dios. Por eso, mis hermanos, estamos pasando estas situaciones. Pero si caminamos en obediencia, si nos reivindicamos de lo que estábamos haciendo, volvemos el rostro a Dios, Él sanará nuestra tierra, perdonará todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, esta es la reflexión. Volvámonos a Dios. Tratemos de que el Señor no se enoje con nuestras actitudes, por la forma de ser nosotros, por nuestro carácter. Sigamos caminando en la presencia del Señor y Dios hará grandes cosas, porque con Dios no hay pierde. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, en